Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento. Les habla Luciano Arizmendi y en este video y en esta ocasión vamos a hablar sobre la desestacionalidad y estacionalidad en los pronósticos. Vamos a leer un poquito lo que está escrito a partir de la fila 3. Por lo general, los patrones estacionales son fluctuaciones que ocurren dentro de un año y tienden a repetirse anualmente. Estas estaciones pueden ser causadas o determinadas por el clima, las vacaciones, los días de pago, los eventos escolares o cualquier otro fenómeno. Los pasos para desarrollar los pronósticos con el análisis de regresión lineal cuando en los datos de la serie de tiempo está presente una estacionalidad son: paso 1, seleccione un conjunto representativo de datos. Paso 2, desarrolle un índice de estacionalidad para cada estación, es decir, para cada mes o para cada trimestre o para otoño o para verano, etc. Entonces, aquí tenemos seleccionados ya los datos y al parecer las ventas siempre son mayores en el trimestre 2 y en el trimestre 3 con respecto al trimestre 1 y con respecto al trimestre 4. Estas ventas están expresadas en este cuadro en miles de toneladas. El paso 3 dice: utilice el índice para desestacionalizar los datos. En otras palabras, elimine los patrones estacionales. Paso 4, realice un análisis de regresión lineal sobre los datos desestacionalizados para encontrar la ecuación de regresión lineal de la forma y igual a a más b por x. Paso 5, utilice la ecuación de regresión lineal para calcular los pronósticos desestacionalizados del futuro. Paso 6, utilice los índices de estacionalidad para volver a aplicar los patrones estacionales a los pronósticos. Para desarrollar este procedimiento vamos a hacer un ejercicio y el ejercicio dice, a partir de la fila 14, 15, el gerente de una empresa está intentando planear las necesidades de efectivo de personal, materiales y suministro para cada trimestre del próximo año. Los datos de ventas trimestrales durante los últimos 3 años son los datos de ventas trimestrales durante los últimos 3 años, 8, 9 y 10, razonablemente parecen reflejar el patrón del resultado estacional que debe esperarse en el futuro. Si el gerente pudiera estimar las ventas trimestrales del siguiente año 11, podría determinar las necesidades de efectivo, material, personal y suministros. Entonces, de acuerdo con esto, el objetivo es proyectar el año 11 guardando la estacionalidad que tienen los datos. Podemos proyectar guardando esa estacionalidad y también podemos conocer las proyecciones sin esa estacionalidad. Entonces vamos a procesar los datos: ventas del trimestre 1, ventas del trimestre 2, ventas del trimestre 3. Totalizamos las ventas del trimestre 1 para los 3 años, que son 8, 9 y 10. Sumamos, ahí está el total.
listo. Calculamos el promedio trimestral. Entonces 1700 lo dividimos entre el trimestre del año 1 más el trimestre el trimestre del año 8 más el trimestre del año 9 más el trimestre del año 10, lo dividimos en 3. Y ese es el promedio trimestral. Ahora aquí totalizamos los 4 trimestres para cada año. Ahí están los totales de los 4 trimestres para cada año, y esto nos permite calcular el promedio general del trimestre o el promedio total de los trimestres. Acá tenemos, esto equivale a 4 trimestres, 4 y 4 son 12, entonces será este valor dividido entre 12. Este será el promedio general trimestral y este será el promedio para cada trimestre 1, para cada trimestre 2, para cada trimestre 3 y para cada trimestre 4. Teniendo ya el promedio para los trimestres 1, 2, 3 y 4, si lo dividimos en el promedio general, podemos obtener el índice. Entonces será igual a este valor dividido entre este valor, y como los va a dividir a todos, los fijamos con la tecla F4 y ya obtuvimos el primer índice. Lo comparamos con las respuestas que nos dan y arrastramos, y entonces ya dimos cumplimiento a los 2 primeros pasos. El paso 3 dice: utilice el índice para desestacionalizar los datos. Entonces aquí tenemos año 8, el año 9 y el año 10, y vamos a desestacionalizar los datos para el trimestre 1. Entonces será el dato del trimestre 1 dividido entre el índice, lo fijamos con la tecla F4 y arrastramos, y ya desestacionalizamos los datos para el trimestre 1. De la misma manera lo vamos a hacer para el trimestre 2. Dividimos entre el índice, lo fijamos con la tecla F4 y arrastramos. Igual procedemos para el trimestre 3 para desestacionalizar los datos. Este valor dividido entre el índice lo fijamos con la tecla F4 y arrastramos. Igual procedemos para el trimestre 4. Tomamos el dato del trimestre 4, lo dividimos en el índice del trimestre 4, lo fijamos con la tecla F4 y arrastramos. Y de esta manera hemos cumplido con el paso 3, que era desestacionalización de datos, dividiendo el respectivo trimestre de cada año entre el respectivo índice de estacionalidad. Ahora vamos para el paso 4. Entonces aquí en el paso 4 tenemos trimestre 1, enter, 2 y arrastramos. Tenemos 12 trimestres y 3 años. Entonces aquí vamos a pasar los datos que hallamos en el paso 3 desestacionalizados. O sea que los datos del año 8 son estos 4. Voy a utilizar la fórmula transponer para transferir la información de horizontal a vertical, igual transponer. Tomo los datos del año 8, cierro paréntesis,
control shift, mantengo presionado el control shift, enter, y ya me pasó los datos 642, 655 y 647. Seleccionamos los 4 trimestres del año 9, igual transponer, tomamos los trimestres del año 9, cerramos paréntesis, control shift, enter, y ya me pasó los datos 729, 722, 719 y 733. Y ahora pasamos los datos de los trimestres del año 10, igual transponer, tomamos los datos de los 4 trimestres del año 10, control shift, enter, y ya me pasó los datos. Y ahora sí dice paso 4, análisis de regresión de los datos desestacionalizados para encontrar la ecuación de regresión para el pronóstico. Entonces ya en muchos videos anteriores hemos visto el procedimiento que nos permite a nosotros hallar los coeficientes para reemplazar en la ecuación de regresión. Cuando hablamos en el video de regresión lineal de mínimos cuadrados, aplicamos ese procedimiento y vamos a calcular entonces los datos necesarios que nos permitan, o las sumatorias de los datos necesarios que nos permitan calcular el parámetro A y el parámetro B de la ecuación. Para eso dice que multipliquemos la columna X por la columna Y, columna X multiplicada por la columna y arrastramos. La columna X elevada al cuadrado al 94 para elevar al cuadrado y arrastramos. La columna Y para elevar al cuadrado, para llevarla al cuadrado al 94 y elevamos al cuadrado, y ya hemos procesado la información histórica que nos permitirá calcular los coeficientes de la ecuación de regresión. Nos permitirá escribir esta ecuación para con esta ecuación hacer el pronóstico para el mes 11, que es lo que nos piden, ¿no? Para el año 11, que es lo que nos piden. Entonces calculamos las sumatorias de las columnas. El número de datos son 12, que corresponden a los 12 trimestres. Aquí lo hallamos con la fórmula contar. Vamos a hacerlo, contar, y seleccionamos los números de datos que sumamos, cerramos, enter, contar, y ahora sí vamos a calcular esto aplicando esta fórmula estadística, que es para encontrar el parámetro B de la ecuación y que está representando la pendiente de la línea de ventas. Y con esta fórmula vamos a encontrar el valor de A, que es el punto de intersección de la línea de ventas con el eje Y. Esos valores los podemos encontrar utilizando las fórmulas estadísticas que están escritas acá, o también lo podemos hacer utilizando la fórmula que trae Excel. Acá están las respuestas de lo que nos debe dar. Vamos a utilizar acá Excel igual. Entonces esta fórmula se llama pendiente. Me pide el valor conocido de Y, que sería este, punto y coma, y me pide el valor conocido de X, que sería este, cierro, enter,
y efectivamente nos dio el mismo dato de la respuesta. Lo mismo hacemos para calcular A. A en Excel es la fórmula que se llama intersección con el eje. Me pide los valores conocidos de Y, que son estos, punto y coma, los valores conocidos de X, que son estos, cierro paréntesis, enter, y efectivamente me dio el mismo resultado que nos dan en las respuestas. Y ahora pues lo podemos encontrar también aplicando esta fórmula estadística, ¿no? Vamos a hacerlo aplicando esa fórmula estadística. Le decimos igual, abrimos paréntesis, tomamos el número de datos, que son 12, multiplicado por la sumatoria de X por Y, que es esta, menos la sumatoria de X, que es esta, multiplicado por la sumatoria de Y, que es esta. Cerramos paréntesis y todo eso va dividido entre, abrimos paréntesis, n, que es el número de datos, multiplicado por la sumatoria de X cuadrado, que es esta, menos, abrimos paréntesis, la sumatoria de X, que es esta, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado al 94, y cerramos, y efectivamente con la fórmula estadística pues obtuvimos la misma respuesta. Ahora vamos a calcular el valor de A. El valor de A me dice que esto es igual a la sumatoria de Y, que es esta, menos B, que es el valor que acabo de calcular, multiplicado por la sumatoria de X, que es esta, cierro y lo dividimos entre el número de datos, que son 12, y efectivamente nos dieron la misma respuesta. Esta es otra metodología para encontrar los parámetros en la ecuación de regresión. También se pueden, estos mismos valores que yo acabo de encontrar con estas fórmulas, los puedo encontrar con estas fórmulas y sus resultados deben de ser iguales. Al final del video vamos a realizar estos cálculos. Por ahora, como ya tenemos acá los datos necesarios, seguimos. Entonces ya conocemos este parámetro de A, lo reemplazamos en la ecuación y queda así. Ya conocemos el parámetro B, lo reemplazamos en la ecuación y queda así. O sea que este A lo metimos en la ecuación y este B lo metimos en la ecuación, y esta es la ecuación de regresión que nos permite pronosticar. Nos dicen que el pronóstico es para el año 2011, el último año histórico para el año 11, perdón, el último año histórico era el 10 más 1, entonces nos da 11, y los trimestres serían, el último trimestre histórico era el 12, entonces el siguiente será 12 más 1, y el siguiente será 13 más 1, y ahí ya quedó la fórmula para arrastrar. Perfecto. Y ahora como estos datos estaban desestacionalizados, el pronóstico que obtengo acá es el desestacionalizado, y esta sería una respuesta ya para la solución del problema, pero con los datos desestacionalizados, que pues en realidad no son los más confiables, porque los que nos dan una mayor confianza son los estacionalizados, guardando la tendencia que prestaban los datos históricos. Entonces vamos a calcularlo, aplicamos la ecuación y la ecuación nos dice que es igual al valor de A, lo fijo con la tecla F4, más el valor de, perdón, tomé mal el valor de A, el valor de A lo fijo con la tecla F4, más el valor de B, lo fijo también con la tecla F4, y lo multiplico por el trimestre, y acá tenemos la respuesta, y entonces ya tenemos el pronóstico de ventas
desestacionalizado. Ahora vamos a calcular ese pronóstico pero estacionalizado, que será pues el más útil para tener en cuenta los pronósticos del año 2011, porque guarda la estacionalidad que presentan los datos en sus años históricos. Entonces copiamos el valor que acabamos de calcular en el cuadro anterior y copiamos ese índice de estacionalización. Entonces ese índice de estacionalización lo podemos copiar exactamente acá. Este sería trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Entonces ese índice de estacionalización, creo que tenemos que programar una fórmula para transponer datos, y entonces tomamos los índices de estacionalidad del trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, cerramos paréntesis, control shift y sin soltar esas teclas doy enter y ya me debió de pasar los datos. Y ahora multiplicamos el pronóstico desestacionalizado, lo multiplicamos por el índice estacional y nos está dando la respuesta de 675. Comparamos con la respuesta que nos dieron para control y efectivamente, o sea que este será el pronóstico más importante para tener en cuenta, porque guarda la estacionalidad de los datos que presentan en su contexto histórico. Ahora es volver acá para lo que dijimos anteriormente, ilustrar estos cálculos a través de este método. Entonces acá es x menos x raya, debemos calcular el promedio de x, utilizamos la fórmula promedio, y tomamos los valores de x, cerramos y ese es el promedio de x, calculamos aquí el promedio de y, entonces utilizamos la fórmula promedio, tomamos los valores de y que son estos, cerramos y ya obtuvimos el promedio. Y ahora sí vamos a calcular esta columna. Esta columna es x menos x raya, que es el promedio que acabo de calcular. Lo fijo con la tecla F4 y arrastro, y aquí calculo su sumatoria, y como necesitamos la sumatoria de todas las columnas, entonces de una vez arrastramos. Aquí vamos a calcular y menos y raya, entonces y menos y raya, que es este, lo fijamos con la tecla F4 y arrastramos, y ahora esta columna la multiplicamos por esta y nos da como resultado esta columna igual a x menos x raya, que es esta, multiplicado por y menos y raya, que es esta. Arrastramos y ahora aquí calculamos x menos esta columna, la elevamos al cuadrado para obtener esta columna. Entonces este valor al 94 cuadrado, y arrastramos y ya tenemos los valores para aplicar estas sumatorias. Entonces aquí nos pide la sumatoria de x menos x raya por y menos y raya, que será esto, dividido entre la sumatoria de x menos x raya cuadrado, que será esto, y como pueden ver la respuesta de B es la misma. La de A nos dice que se calcula tomando el y promedio, restándole el valor de B, que sería este, multiplicado por x raya sería este valor,
y efectivamente nos dio la misma respuesta. También a través de esta fórmula se puede obtener el mismo resultado de B, y a partir de esta fórmula se puede obtener el resultado de A. Vamos a hacerlo rápidamente. Igual, abrimos paréntesis, tomamos la sumatoria de X por Y, que sería este valor, lo multiplicamos, menos N, que sería este valor, multiplicado por Y raya, que sería este valor, multiplicado por X raya. Bueno, se me tapó esto, entonces para que no se me tape, coloco el cursor aquí y doy clic en la barra de fórmulas, y ahora sí empiezo a programarla. Abro paréntesis, sumatoria de X por Y, que sería este, menos N multiplicado por Y raya, que sería este valor, multiplicado por X raya, que sería este valor, cierro paréntesis, y todo eso va dividido entre la sumatoria de X cuadrado, que sería este, menos N, que sería 12, abro paréntesis, X raya, lo elevo al cuadrado, al 94 para elevar al cuadrado, cierro paréntesis, enter. Bueno, me quedó mal un paréntesis, parece. Vamos a hacerlo nuevamente. Igual, abro paréntesis, sumatoria de X por Y, que es esta, menos N, que vale 12, pero esperen un momentico porque se me va a volver a tapar. Entonces, para que no se me tape, doy clic aquí en la barra de fórmulas y ahora sí empiezo a programar. Abro paréntesis, sumatoria de X por Y, que es este valor, menos el valor de N, que es este, multiplicado por Y raya, multiplicado por X raya, cierro paréntesis, dividido entre, abro paréntesis, la sumatoria de X cuadrado, que es esta, menos N, que es 12, multiplicado por, abro paréntesis, X raya, que es este valor, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, al 94 para elevar al cuadrado, cierro, enter, y efectivamente tenemos el mismo valor que nos dio con las otras fórmulas. Y ahora el A también lo podemos calcular a través de esta fórmula. Para que no se me tape, entonces coloco el cursor en la celda, doy clic en la barra de fórmulas y empiezo a calcular. Abro paréntesis, sumatoria de X cuadrado, que es este valor, multiplicado por la sumatoria de Y, que es este valor, menos la sumatoria de X, que es este valor, multiplicado por la sumatoria de X por Y, que es este valor, cierro paréntesis, dividido entre, abro paréntesis, N multiplicado por la sumatoria de X cuadrado, que sería este valor, menos, abro paréntesis, la sumatoria de X, que sería este valor, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, y cierro paréntesis, enter, y efectivamente obtuvimos los mismos valores. Entonces, de esta manera hemos terminado la explicación de este video, donde hablamos de la desestacionalidad y estacionalidad en los pronósticos,
y nos daban unos datos históricos del año 8, 9 al 10. La información de esos años de ventas nos la expresaban en trimestres. En los trimestres se podría observar que las ventas siempre eran mayores en el trimestre 2 y en el trimestre 3 con respecto al trimestre 1 y al trimestre 4. Entonces nos piden hallar el índice, hallamos el índice, con ese índice pasamos estos datos a esta tabla y los desestacionalizamos, y en esta tabla hicimos las columnas necesarias para aplicar la regresión lineal. Encontramos con esta tabla los datos de los parámetros de la ecuación, escribimos la ecuación de regresión lineal, pronosticamos, eso nos dio el pronóstico desestacionalizado, pasamos ese pronóstico desestacionalizado acá y luego pasamos el índice que calculamos aquí en la primera tabla. Aquí estaba horizontal, lo pasamos vertical y multiplicamos el pronóstico desestacionalizado por el índice y nos dio el pronóstico estacionalizado, y esto será pues el dato más útil para tener en cuenta en el pronóstico futuro para las necesidades que desea el señor. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que les habló Luciano Arizmendi. Hasta pronto.